Exorcismo en diciembre. Voy a contarles lo que, creo yo, fue una de las situaciones más estremecedoras que vivimos en familia hace un par de Navidades. Uno creería que en estas fechas de paz y amor no se presentaría algún suceso paranormal, pero es cuando más somos sensibles a que algún espíritu, ente o demonio se aproveche para hacer de las suyas. Me llamo Carolina, tengo 22 años, aún vivo con mis padres, mi abuela y mi hermano, y juntos fuimos testigos de que algún ser que no podíamos ver quiso hacernos daño, sobre todo a mi abuela. Vivo en Pátzcuaro, Michoacán, en una casa que tiene más de 100 años o probablemente muchos más. Mi abuelo vivió en esta casa cuando era pequeño y creció en ella hasta formar una familia. Después de varios años de haber fallecido, le heredó la casa a mi papá con la condición de que le diera un techo a la abuela. Realmente nunca fue un problema quedarnos con ella. No obstante, ya tiene bastantes años encima y carga con muchos problemas de salud, tanto físicos como mentales, entre los cuales está el Alzheimer, por lo que muy seguido olvida nuestros nombres, y en especial el mío, pues siempre me llama María. Siempre, en temporada de vacaciones y sobre todo en la navideña, recibíamos visita de la familia de otros estados. Les gustaba visitar Pátzcuaro y aprovechaban para ir a ver a la abuela. Se quedaban a dormir e incluso a pasar Navidades con nosotros, pero por alguna razón esa Navidad nadie quiso venir. No lo tomamos a mal, solo que sí fue extraño no recibir familia, y en parte lo entendimos, pues era época de pandemia. Así que decidimos festejar por nuestra cuenta. Una tarde, a unos cuantos días de Navidad, estaba sentada en el comedor junto con mi abuela. Ella se encontraba del otro lado de la mesa mirando la televisión. Como a mí me tocaba cuidarla por las tardes hasta que mi papá llegara, siempre le ponía sus novelas, mientras yo hacía tareas o veía unos videos musicales en mi laptop con mis audífonos puestos. A un costado mío había 2 sillas vacías. No les prestaba ni una pizca de atención hasta que comencé a sentir una pesadez a mi alrededor. La boca de mi estómago empezó a dolerme. Traté de recordar si había comido algo que estuviera malo, pero aquella sensación se fue rápidamente de mí. Me sentí un poco más aliviada cuando tuve el presentimiento de que alguien me observaba. Al principio pensé que era mi abuela, quien de repente giraba la cabeza para ver lo que hacía, pero al mirarla de reojo me percaté de que estaba muy concentrada en el televisor. Entonces, a pesar de que tenía los audífonos puestos, escuché unas pisadas muy fuertes que provenían de detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Mi hermano menor se la pasaba con mi mamá en las compras navideñas, así que no pudieron haber sido ellos, solo estábamos mi abuela y yo en casa. No quise darle más importancia, así que continué con mis cosas. Me di la vuelta y seleccioné otro video musical cuando, de pronto, la trenza de mi cabello se levantó por sí sola. Pasé mi mano por mi nuca porque creí que mi trenza se había atorado con la silla, pero mi mano golpeó lo que parecía ser otra mano. Rápidamente me giré hacia atrás y no vi a nadie. Los vellos de mis brazos se erizaron y mi nariz se destapó por completo. Ya estaba asustada cuando, de nueva cuenta, presentí que alguien me observaba. Se trataba de mi abuela, quien al parecer ya tenía rato sin quitarme la mirada de encima. Le pregunté si le pasaba algo, pero solo balbuceó algunos sonidos y, como vio que no le respondí, se molestó mucho, pues al parecer sí intentaba decirme algo. Mi papá llegó 20 minutos después y me comentó que se metería a bañar, y que si necesitaba algo, le gritara. Me encargó unos minutos más a la abuela y subió las escaleras. No me gustaba mucho cuidar a la abuela porque casi siempre no le entendía cuando me hablaba, y en ocasiones, cuando lo hacía, me llamaba con el nombre de María. Nuevamente tuve aquella sensación de incomodidad en el estómago y percibí que alguien me observaba. Otra vez me di la vuelta y no noté nada extraño o fuera de lo común. De pronto, las 2 sillas a mi costado se arrastraron por sí solas al mismo tiempo. Me quedé en silencio por unos segundos. Recuerdo que mi mente intentaba buscar una explicación, pero poco me duró la tranquilidad cuando el vaso que tenía medio lleno de agua se cayó solo del costado de la mesa. Fue como si alguien lo hubiera empujado con toda la intención de tirarlo. Me levanté de mi lugar y, por si fuera poco, las sillas comenzaron a moverse más. Me senté junto a mi abuela y aguardé con ella. Ya no había vuelto a suceder nada extraño por un rato, así que, cuando terminó la novela de mi abuela, mi papá regresó de bañarse y me pidió que lo ayudara a subirla a su habitación.
Mi abuela siempre está en silla de ruedas, por lo que subirla a su cuarto es una tarea de dos, alguien que la cargue y otro que suba la silla. Mi papá se adelantó a cargarla en brazos, mientras yo plegaba la silla de ruedas. Cuando me dispuse a subir las escaleras, me encontré con mi papá que me bloqueaba el paso. No se movía, así que le pedí que se apresurara porque la silla estaba pesada, pero él parecía no escucharme. Su cuerpo estaba allí, pero su mente parecía perdida, mirando fijamente hacia la habitación de la abuela. Nuevamente le insistí, pero él se dio la vuelta y me preguntó si yo podía ver lo mismo que él. Subí hasta el último escalón y vi lo que parecía ser un bulto blanco caminando dentro de la habitación de la abuela. Mi papá me comentó que, en cuanto pisó el último escalón, alcanzó a ver a una mujer de blanco parada justo frente a él. No pudo verle el rostro con claridad porque tenía el cabello negro, largo y lacio, pero sin detenerse, la figura caminó hacia el cuarto de la abuela. Nos pusimos a revisar el cuarto de pies a cabeza, debajo de la cama e incluso el pequeño closet. Sin embargo, no encontramos nada. Le conté a mi papá lo que me había sucedido poco antes, y él se mostró algo nervioso, así que decidió no dejar a la abuela esa noche en su habitación. De nuevo, la llevamos de regreso a la sala. Desde entonces, el comportamiento de la abuela comenzó a cambiar. No quería que la dejáramos sola, balbuceaba de forma incontrolable si lo hacíamos por unos segundos y agitaba los brazos. Yo intenté comunicarme con ella, pero era complicado. Las únicas palabras que le entendía, y eso porque las repetía mucho, eran María y Atá. Al día siguiente, parecía estar más tranquila. Mis padres decidieron regresarla a su habitación, pensando que quizás eso la había hecho comportarse de esa manera. Al parecer, ese fue el remedio, porque en las pocas horas que estuvo en su cuarto volvió a comportarse como antes. El 23 de diciembre estaba en mi habitación envolviendo los regalos que le daría a mi familia. Estaba tan concentrada en lo que hacía que no me percaté de la hora. Ya eran casi las 10 de la noche y todos se habían acostado, con excepción de la abuela. Ella tenía el volumen alto del televisor y la luz encendida. Era obvio que no la apagaría. Siempre lo hacían mis padres o yo, ya que sabía que una de sus telenovelas terminaba justo a las 10 en punto. Así que esperé unos minutos más para apagarle la luz y el televisor, cuando de pronto escuché una carcajada. Me desconcertó porque no parecía provenir de la televisión, sonó muy real. No podía ser mi abuela, ella jamás se había reído de esa manera. Me acerqué al cuarto para asegurarme de que estuviera bien y alcancé a verla sentada en su silla. Levantó la vista y le escuché decirme, María. En cuanto terminó la frase, la puerta se cerró en mi rostro. Alguien estaba dentro con mi abuela, y no podía abrir la puerta. Le grité, lo que provocó que mis padres se despertaran y se dieran cuenta de que la puerta estaba sellada. Mi papá intentó golpearla con el hombro, pero no cedía. Entonces escuché que alguien le decía algo a mi abuela. Dejé de forcejear para pegar la oreja a la puerta. Mi papá me preguntó qué pasaba, pero le pedí que guardara silencio. Por primera vez en muchos años, volví a escuchar a mi abuela hablar más, pero no fue alentador. Le pedí a alguien que la dejara en paz. La puerta se abrió por sí sola. La abuela nos miró, intentaba decirnos algo, y con mucho esfuerzo logró pedirnos que no la dejáramos sola otra vez. Al día siguiente, procuré pasar el mayor tiempo posible con ella. Seguía sin hablar mucho, aunque la notaba nerviosa. Por eso trataba de tranquilizarla platicándole de mi día o de las telenovelas que veía en la televisión. Incluso le ponía música hasta que se quedaba dormida. Esa tarde, mi mamá se llevó a mi hermano a comprar algunas cosas para la cena de Nochebuena. Mi papá aún no regresaba de sus ventas, y yo me quedé sola con la abuela. Ella dormía plácidamente en su silla de ruedas mientras yo veía la televisión. De pronto, la abuela se despertó muy alterada. Repetía varias veces el nombre de María y agitaba las manos de manera descontrolada. Cuando me vio, se tranquilizó. Le pregunté si le pasaba algo o si se sentía mal. Ella me miró y abrió los ojos tanto que parecía que se le saldrían. Entonces comenzó a decir Ata varias veces. Traté de adivinar qué era lo que quería decir. Levantó su mano y señaló detrás de mí. Al girarme, allí estaba, una mujer. Su rostro estaba cubierto por su cabello negro y desaliñado.
Llevaba puesta una bata blanca hecha jirones, y en las puntas de sus dedos tenía unas largas y afiladas uñas negras. Sentí un impulso de terror y corrí hacia mi abuela para empujar su silla y llevarla lo más lejos posible de allí. Mientras la trasladaba hacia la puerta, escuché como aquella cosa arañaba las paredes detrás de nosotras. Una estruendosa carcajada llenó el aire. En cuestión de segundos, llegamos a la cochera. Apenas estaba recuperando el aliento cuando vi, a través de la ventana de la cocina que daba a la cochera, el rostro de aquella mujer. Levantó la mirada, y noté que tenía los ojos rasgados antes de desvanecerse. No tenía intención de volver a entrar a la casa, así que nos quedamos allí, esperando a los demás. Mientras tanto, mi abuela seguía repitiendo la frase atá y señalaba hacia la casa. Supuse que lo que siempre quiso decirme era, allí está. Cuando llegó mi papá, le conté lo que nos había pasado. Pensé que no me tomaría en serio, pero fue todo lo contrario. Apenas llegaron mi mamá y mi hermano, mi papá comentó que necesitaríamos ayuda espiritual para sacar a esa cosa de la casa. Dijo que sabía con quién acudir. Mi papá tenía un contacto en el templo del Sagrario, un párroco que había sido una buena amistad de mi abuelo cuando era joven. Él se comprometió a ayudarnos y, unas horas más tarde, llegó a la casa con otros 2 sacerdotes. Cuando los vi más de cerca, noté que eran muy diferentes a los sacerdotes que conocía. El cuello de sus sotanas era rojo, y llevaban aceites con un olor muy penetrante. El párroco pidió algo con lo que no estuve de acuerdo: llevar a la abuela dentro de la casa y usarla para atraer a ese ser, con el fin de realizar un exorcismo. Nos explicó que probablemente se trataba de un ente vengativo que buscaba a la abuela. Me negué rotundamente, pero mi papá les dio autorización. El párroco nos aseguró que cuidarían de ella y nos pidió esperar fuera hasta que ellos nos indicaran. Pasaron 2 horas durante las cuales estuvieron bendiciendo la casa. En ocasiones escuchamos fuertes alaridos provenientes de los sacerdotes. Mi hermano abrazaba a mi papá, diciendo que tenía mucho miedo. Yo sentía lo mismo y abracé a mi mamá, mientras no dejaba de pensar en la abuela. Finalmente, la puerta se abrió. El párroco se asomó y nos pidió entrar. Mi abuela parecía dormir, pero el párroco nos comentó que había perdido la conciencia hacía unos minutos, justo al concluir el exorcismo. Uno de los sacerdotes tenía un fuerte rasguño en el rostro y otro en el brazo. Ambos se despidieron. Antes de retirarse, el párroco le comentó algo al oído a mi papá, quien asintió muy serio. La casa se veía igual, ciertamente había cosas fuera de su lugar, pero la sensación de estar allí era distinta. Se sentía como si estuviéramos estrenando una casa. Mi papá subió corriendo a la habitación de la abuela y, cuando regresó, nos pidió que viéramos un álbum de fotografías que tenía guardado. Estaba forrado en negro, y todas las fotografías eran en blanco y negro. La mayoría ya estaban dañadas por la humedad, pero una de ellas llamó mi atención. Mostraba a mi abuela mucho más joven, parada al lado de un árbol de Navidad. A un costado, en una cuna, se encontraba una bebé. Mi papá nos comentó que esa niña pequeña se llamaba Ágata, y que fue la hermanastra de mi abuela. Nos confesó que mi abuela nunca la quiso como hermana y la trataba muy mal. El párroco había mencionado que, hasta hace una semana, se había llevado a cabo el funeral de Ágata. Parecía ser que, después de tanto tiempo, el rencor hacia mi abuela se había transformado en ese ser que ahora la perseguía. Afortunadamente, las cosas se tranquilizaron y volvieron a ser como antes. Para Nochebuena, estábamos todos cenando juntos. Mi abuela lucía mucho más tranquila y de mejor humor. Sé que quizás mi abuela no fue muy buena con esa niña cuando eran pequeñas, pero también estoy segura de que, de alguna manera, ella estaría arrepentida por cómo la trató. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.